Medida de dispersión para datos no agrupados. La desviación media, veamos la definición. La desviación media, que es dm, es el promedio absoluto de las desviaciones con respecto a la media. La fórmula. dm es igual a la sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre x y, que son las variables, menos la media, todo dividido por n, donde esta barrita significa valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto es un valor que siempre me queda positivo. Es decir que a x1 le restamos la media en valor absoluto más x2 menos la media en valor absoluto más puntos suspensivos hasta el último dato, que es xn menos la media en valor absoluto, esa diferencia. Todo dividido por el número total de datos. Veamos un ejemplo. Una compañía tiene 2 tiendas de distribución cuyas ventas en cantidades de los últimos 9 meses se muestran a continuación. Mes de 1 al 9, tienda A y tienda B. Aquí vemos las ventas que tiene cada tienda en los últimos 9 meses. Notemos que la tienda que tiene mayor variabilidad es la tienda B. ¿Por qué razón? Miremos que el valor menor de la tienda A es 46 y el mayor es 53, mientras que la tienda B el mayor es 60 y el menor es 40. Aquí hay mayor variabilidad. Los datos están más distantes unos que otros. Por consiguiente, aquí hay mayor variabilidad. ¿Cómo medir esa variabilidad? Una de ellas es con la desviación media. Veamos la desviación media para la tienda A. El primer paso es hallar la media. Para ello hay que hallar la suma de todos los datos y dividirlo por el total de datos. Es decir, que si sumo todos esos datos, me da 450, dividido por 9, me da exactamente 50. Noten que ambas tiendas tienen la misma suma total y por consiguiente el mismo promedio o media, que es 50. Vamos a hallar la desviación media para la tienda A, que es sumatoria de x y menos x barrita, que la media es en valor absoluto. Vamos a reemplazar 49 menos 50 en valor absoluto, quedaría menos 1. Como es valor absoluto me queda más 1. Esto es 0. Esto me da 1 positivo. Menos 4. En valor absoluto da 4. 49 menos 50 es menos 1. En valor absoluto es 1. 53 menos 50 es 3. 51 menos 50 es 1. Aquí es 2. Aquí es menos 1. En valor absoluto sería 1. Sumo los valores y me da exactamente 14. Divido por 9 me da 1,56. Ahora hallemos la desviación media para la tienda B. Uso la misma fórmula. Restamos cada dato con la media. En valor absoluto cada diferencia. Esto es menos 3. En valor absoluto daría 3. Aquí daría 10. 0. Aquí es 3. 0. 10. Aquí daría 3. 3 y 0. Se suman los valores. Nos da 32 dividido por 9 igual a 3,55. Es decir, que la desviación media de la tienda B es mayor que la tienda A. ¿Por qué razón? Porque aquí hay mayor variabilidad. Así es que se calcula la desviación media. Otra medida muy importante para medir la variabilidad de los datos es la varianza y la desviación estándar. La definición: la varianza, su símbolo es S cuadrado o sigma al cuadrado, es el promedio absoluto de las desviaciones cuadráticas con respecto a la media, que es x barrita, o la letra mu, que es la media para una población. Y la definición de la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. S cuadrado es el símbolo para la varianza de una muestra.
Este símbolo que es como una O elevado al cuadrado es el símbolo para la varianza de una población. Este simbolito de la letra griega sigma, en minúscula, y se lee sigma. X barrita es el símbolo para la media o promedio de una muestra. Mu es el símbolo para la media o promedio de una población. Mu es la letra griega, mu minúscula. Las fórmulas de la varianza son las siguientes. Cuando el número de datos corresponde a una muestra, tenemos que S cuadrado es igual a la sumatoria de xy menos la media. Esta diferencia se eleva al cuadrado y todo dividido por n, donde xy corresponde a las variables y x barrita es la media. Es decir, que sería cada valor, restamos la media, esa diferencia se da al cuadrado, se suma todo y se divide por el número total de datos. Existe otra fórmula alterna, que es la sumatoria de xy al cuadrado sobre n menos la media al cuadrado. Es decir, que es sumar cada variable al cuadrado, la sumamos, se divide por n y ese cociente le restamos la media elevado al cuadrado. Esta fórmula se utiliza cuando n es mayor o igual que 30. Cuando los datos son menores que 30, usamos la siguiente fórmula, exactamente igual que la de arriba, exactamente igual que esta, pero en vez de n es n-1 en el denominador. Es decir, que sería lo mismo, restar cada variable con la media al cuadrado, sumar todo y dividir por n-1. Y la fórmula alterna es la sumatoria de xy al cuadrado menos el producto entre los datos por la media al cuadrado, todo dividido por n-1. Es decir, que sumamos todos los valores al cuadrado, restamos el producto entre los datos por la media al cuadrado y todo sobre n-1. Esto corresponde a n menor que 30. Ahora miremos la fórmula para la varianza cuando el número de datos corresponde a una población. Usamos el símbolo sigma al cuadrado igual a la sumatoria de xy menos la media elevado al cuadrado sobre n. La fórmula es igual que la anterior, pero en vez de la s es sigma y en vez de la x barrita es la letra mu y en vez de n minúscula es la n mayúscula. Es exactamente la misma fórmula, cambian solo los símbolos. La fórmula alterna es exactamente igual, lo mismo que la anterior. Xy corresponde a las variables, n mayúscula al total de datos y mu es la media de la población. Es exactamente la misma fórmula cuando los datos son mayores o iguales que 30. Y cuando n es menor que 30, usamos exactamente la misma fórmula anterior, pero en vez de s es sigma al cuadrado, en vez de la letra x barrita es la letra mu, y en vez de n minúscula es n mayúscula. El símbolo la simbología cambia, pero la fórmula es exactamente igual. La fórmula alterna, igual que la anterior, cambia los símbolos y por consiguiente esto se usa cuando n es menor que 30. La de manera estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, cuando es una muestra, pues simplemente es la raíz de ser cuadrado. Y cuando corresponde a la población, la de estándar es la raíz cuadrada de la varianza para una población. Veamos un ejemplo. Una compañía tiene dos tiendas de distribución cuyas ventas en cantidades de los últimos 9 meses se muestran a continuación. Mes 1 al 9, tienda A y tienda B. Aquí aparecen las cantidades vendidas de su producto por meses en cada tienda del 1 al 9. Allá la varianza y la desviación estándar de las ventas de cada tienda en los últimos 9 meses. El primer paso, por supuesto, es hallar la media. Para ello sumo los datos, que es 450 para cada tienda,
y lo divido por el total de datos, que es 9, eso me da 50. A pesar de que tiene la misma media, noten que la variabilidad de la tienda B es mayor que la tienda A. ¿Por qué razón? Ya lo decíamos antes, que aquí el valor menor es 46 y el mayor es 53, mientras que la tienda B, el menor es 40 y el mayor es 60. Por consiguiente, aquí hay mayor variabilidad. Vamos allá a la varianza. Como hay por todo 9 datos, entonces usamos la fórmula para n menor que 30. Entonces decimos que la varianza para tienda A aquí es igual a restar cada variable menos 50, que es la media, elevado al cuadrado. Eso me da 1, a la 2 da por supuesto 1, aquí es 0, aquí daría 1 la diferencia, al cuadrado 1, 46 menos 50 es 4, elevado al cuadrado 16, 49 menos 50 nos da menos 1, elevado a la 2 es 1, 53 menos 50 nos da 3, elevado al cuadrado daría 9, aquí daría 1, a la 2 daría 1, 52 menos 50 es 2, elevado al cuadrado 4, 49 menos 50 es menos 1, elevado al cuadrado sería 1. Se suma todos los datos y me da 34 dividido por 8. Eso me da entonces 4,25 unidades cuadradas. La varianza siempre se mide en unidades cuadradas. Ahora veamos la varianza de la tienda B. Es el valor de cada variable menos la media, que es 50. Igual que el anterior, restamos esos valores y se da al cuadrado. 47 menos 50 es 3. A la 2 daría 9. 40 menos 50 es menos 10. Elevado al cuadrado, 100. Esto me da 0. 53 menos 50 elevado al cuadrado daría 9. 50 menos 50 es 0. 60 menos 50 es 10. Elevado al cuadrado daría 9. 47 menos 50 elevado al cuadrado daría, daría 3 negativo, al cuadrado daría 9. Aquí me da 3 positivo de la diferencia, elevado a la 2, 9, de aquí es 0. Se suma todo y me da 236. Dividido por 8 da exactamente 29,5 unidades cuadradas. Usando la fórmula alterna para la tienda A. Si uso la fórmula alterna tiene que dar la misma respuesta. Aquí en este caso vamos a sumar las variables al cuadrado. O sea, 49 al cuadrado más 50 al cuadrado. Así para cada valor al cuadrado. Se suma todo esto. Y ese valor le restamos el 9, que es el total de datos, por 50, que es la media al cuadrado. Eso nos da 22.534, que es la suma de todos los cuadrados, menos 9 por 50 al cuadrado, quedaría 22.500 dividido por 8, me da 4,25 unidades cuadradas. Nos dio exactamente igual que la fórmula original. La varianza para la tienda B usando la fórmula alterna. X y al cuadrado. Se toman todos los datos de la tienda B y se le dan al cuadrado y se suman. Entonces se suman estos cuadrados y a esta suma le restamos 9 por 50 al cuadrado, que es la media. Eso nos da 22.736 menos 22.500, que es esta operación, dividido por 8. Eso nos da 29,5 unidades cuadradas. La desviación estándar es la raíz cuadrada de las varianzas. Es decir, que para la tienda A sería la raíz cuadrada de 4,25, que corresponde a 2,06 unidades. Aquí, por supuesto, las unidades son sin el cuadrado. Y la desviación estándar para tienda B
es la raíz cuadrada de la varianza de la tienda B, que sería la raíz cuadrada de 29,5. Y eso es igual a 5,43 unidades. Bien, ahora vamos a hacer los mismos cálculos, pero sin usar fórmulas, solamente utilizando la calculadora. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero sin usar ninguna fórmula con la calculadora. Vamos a utilizar este tipo de calculadora de la serie Casio FX95EMS. El primer paso es configurar la cálcula para el modo estadístico. Para ello me voy y digito la tecla Mode, ¿sí? Y aparece el siguiente menú en la pantalla. Aparece 1 para cálculos de cómputo, 2 estadístico y 3 regresión. Vamos a usar el 2 que corresponde a la parte estadística, que es SD. Digito el 2 y aparece, ¿cierto? Ya tengo lista mi calculadora para trabajar en estadística. Noten que la parte de arriba aparece SD, indicando que la calculadora está configurada para trabajar en estadística. Ahora vamos a colocar los datos uno a uno, el 49, el 50, el 51, hasta el 49 nuevamente. Pero notemos aquí lo siguiente, que el 49 se repite 3 veces, lo digito una sola vez. El 50 una sola vez, el 51 está 2 veces, lo repito, lo coloco una sola vez. 46 una sola vez y el 53 una sola vez y el 52 una sola vez. Entonces para ello digito el 49 y enseguida la tecla M+. Y aparece la pantalla n igual a 1. ¿Qué indica esto? Que tengo un dato almacenado. Ahora digitamos el siguiente, que es el 50. El 50, M+, y aparece en la pantalla n igual a 2. Tengo por todos 2 datos almacenados. Y así seguimos hasta llegar hasta el dato 52. ¿Sí? Y ahí nos daría n igual a 6. Ya tengo los datos almacenados. Vamos a verificar si quedaron bien. Aquí me posiciono y aquí oprimo este botón y aquí aparecen X1 que es 49. Le corresponde frecuencia 1 porque el 49 se coloca una sola vez. Enseguida, pero tengo que colocar 3. Entonces para ello, ¿cómo hacemos? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Cuando digitamos el valor X1, X1 49, y aquí digitamos o oprimimos el botón o el cursor y aparece la frecuencia 1. Aquí, cuando estoy aquí en esa posición, digito el 3. ¿Por qué el 3? Porque el 49 está repetido 3 veces. Digito el 3 y el igual. Y aparece frecuencia 3, frecuencia 1 igual a 3. Sigo oprimiendo el cursor, me desplazo hacia abajo. X2 es 50, por defecto aparece un dato. Frecuencia 3, X3 51. Recordemos que el 50 se repite 2 veces. Por consiguiente, acá colocamos aquí un 2. 2 igual. Y justamente ya tenemos el 51 está 2 veces. Sigo verificando mis datos uno a uno hasta llegar al dato X6 que es 52 que le corresponde frecuencia 1. ¿Qué pasa si me equivoco? De pronto digité algún dato mal. Entonces se hace de la siguiente forma. Vamos a suponer que coloqué aquí en la siguiente, aquí colocamos, aquí me equivoqué, en vez de 49 coloqué 48. Ese 48 tengo que borrarlo, entonces se oprime la tecla Shift y la tecla M+. Repito, Shift, M+,
tan pronto digito el m+, aparecen igual a 5. ¿Qué significa eso? Que borre ese dato. Antes habían 6, ahora quedan 5 datos. Digito el 49, y enseguida la tecla m+. ¿Qué aparece ahí? N igual a 6, ya quedó el dato, pero me quedó en la posición de último, el 49 que borré, el 40 que borré, me queda en la posición última. Sigo aquí con mi cursor, me desplazo, entonces ya el X1 quedó como 50. ¿Por qué razón? Porque como borré este dato, entonces todo se corrió y aquí me quedó X1 como 50. Frecuencia 1 se deja igual. X2 ya sería 51, la frecuencia es 2. Entonces acá está el 1, divido el 2 y el igual. Sigo con mi cursor. X3, por ejemplo, aquí me equivoqué. En vez de 46 coloqué 460. Nuevamente, Shift y la tecla M+. Por supuesto, aparecen igual a 6. Digito el 46 y la tecla M+. Y me da, por supuesto, n igual a 7. Sigo con mi cursor. Y notemos que cuando llego a X5, que es 49, aparece frecuencia 5 igual a 1. Ese 1 debe ser un 3. ¿Por qué razón? Porque 49 se repite 3 veces. Entonces aquí colocamos el 3 y el igual. Después de que haya colocado los datos correctamente bien, me voy a la tecla Shift 1. Shift 1. Shift 1 y se despliega este menú. Esto corresponde a la sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x, n. N corresponde al número total de datos. Antes de oprimir estas dos teclas o estas dos opciones, nos vamos a ir por el número 3. Divido el 3, le doy el igual y justamente aparece 9. Hay por todo exactamente 9 datos. Es decir, que están bien mis datos almacenados. Hace siempre que voy a buscar otra información, siempre digito la tecla AC. AC y enseguida la tecla Shift 1 y digitamos el número 1. ¿Sí? ¿Y qué aparece ahí? El 1 y el igual. Repetimos. Digita la tecla Shift 1, la opción 1. Aparece la sumatoria de x al cuadrado, 0. Digito el igual y aparece justamente 22.534, que es la sumatoria de las variables elevada al cuadrado. Es decir, que si yo tomo estos valores al cuadrado, me da esta respuesta, que es 22.534. AC, nuevamente la tecla Shift 1 y la opción 2. Shift 1 y la opción 2. Entonces aparece la sumatoria de x, que me tiene que dar, por supuesto, 450. Digito el igual y me da 450. Nuevamente AC, la tecla Shift 2. Shift 2. ¿Listo? ¿Qué aparece ahí? Aparece la media X o N, que corresponde a la deviación estándar para datos que son mayores o iguales que 30, y aparece X o N-1, que es la deviación estándar para datos que son menores que 30. Entonces digito el número 1, el igual, y aparece el 50, que es la media. Nuevamente la tecla AC, Shift 1, perdón, Shift 2. Shift 2, no olvidemos que esto corresponde a cuando son datos mayores o iguales que 30. Y oprimo esta tecla 3 cuando los datos son menores
que 30. Como aquí mis datos son menores que 30, oprimimos la tecla 3. La tecla 3. En algunas calculadoras aparece también este símbolo, sigma X o SX. Entonces sigma es para valores que son mayores o iguales que 30 y SX para valores que son menores que 30. Digito el 3 y justamente le doy el igual y me da la deviación estándar, que es 2,061552813. Aquí me da exactica la respuesta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decimales. 2, 4, 6, 9 decimales. Pero siempre se acostumbra a trabajar con 2 decimales. Me voy por AC. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar la varianza. Para ello, entonces digito la tecla Shift 2, la opción 3, el cuadrado y el igual. Y me da 4.25 la varianza, que es el valor que aquí calculamos, la varianza. Si yo quiero nuevamente hacer otro cálculo con otros datos, tengo que borrar los datos que están almacenados. Entonces para ello me voy a la tecla Shift Mode. Shift Mode. Shift Mode. Y aparece este menú. Digito el número 1, que corresponde a borrar datos estadísticos. Digito el número 1. Aparece esta información, Stat Clear, o sea, limpie los datos estadísticos y le doy el igual. El igual. Y así ya me quedó mi calculadora limpia para poder trabajar con otros datos. Ahora vamos a hacer los cálculos utilizando la calculadora Casio FX 115 ES Plus. El primer paso es configurarla con el modo estadístico. Oprimimos la tecla Mode. Aquí se despliega un menú con las siguientes información. Vamos a digitar el modo estadístico, que es el 3. El 3, y se despliega otro menú donde está incluido varias opciones. Vamos a digitar la número 1, que corresponde a la parte estadística. Y se despliega este tipo de tabla. Aquí tenemos los valores y aquí la X, que son las variables. Necesito que esta aquí la frecuencia. Tengo que activarla. Para ello, damos a C y nos vamos a digitar la tecla Shift Mode. Shift Mode. Y aparece este menú. Me despliego hacia abajo con este botón, el cursor, y aparece este menú. Vamos a configurar la tabla con la opción número 4. Damos 4 y nos pregunta frecuencia 1 encendido, 2 apagado. Vamos a darle la opción encendido. Damos 1 y aparece la tabla ya con las variables y con la frecuencia. Ya aquí podemos comenzar a digitar los datos uno a uno del 49 hasta el 49, recordando que solamente digito un dato nomás. Si se repite un dato, lo digito una sola vez. El 49 lo digito una vez, el 50 una vez, 51 una vez, y así hasta llegar hasta 49. Recordemos que el 49 como se digita hasta el 52. Entonces, después de haber digitado los valores, vamos a verificar que todos estén en orden. Entonces me desplazo con el cursor hacia arriba, revisando
los valores y a la vez modificando las frecuencias. Al momento de revisar, noto que la primera fila en forma equivocada coloqué 48 y es 49. Pues aquí me posiciono, aquí aparece el 48, digitamos el 49. El 49 y efectivamente se modificó. De una vez vamos a calcular la frecuencia. Recordemos que el 49 se repite 3 veces. Entonces aquí me posiciono en el 1 y digitamos el 3. Efectivamente ya modifiqué la fila 1 que es 3 y a la vez también modifiquemos el 51 que tiene exactamente por todos dos datos. Aquí digitamos el 2, efectivamente se modificó y ya tenemos la tabla ya corregida. Ahora vamos a darle AC y me voy por la opción Shift 1, Shift 1 y obtenemos la siguiente menú: tipo, dato, suma, varianza, distribución, mínimo y máximo. Vamos a dar la opción número 1, la 1, y se despliega este menú. Digito el número 1 nuevamente y me aparece la tabla que acabamos de construir. Aquí de una vez se puede nuevamente desplazarse para verificar si tengo algún error. AC, nuevamente la tecla Shift 1, digito el 2, y nuevamente me aparece la tabla. Aquí también puedo modificar los datos si tengo algún error. Me puedo desplazar con este cursor o con el de izquierda y derecha para modificar las frecuencias. AC, la tecla Shift 1, y vamos a irnos por la opción número 3, que es suma. 3, y se despliega estas dos opciones: 1, que es la sumatoria de x al cuadrado, que corresponde a este valor, y 2, sumatoria de x, que corresponde a este valor. Vamos a digitar el número 1. Y le damos ahora igual. Y nos da 22.534, que corresponde a la sumatoria de las variables al cuadrado. Una a una, si se suma al cuadrado, nos tiene que dar la respuesta 22.534. AC, cada vez que vayamos a ir a visualizar una nueva opción, AC. Y nos vamos para la tecla Shift 1 nuevamente. Shift 1. Y vamos ahora al número 2. El 2 se despliega la opción sumatoria de x, que corresponde a la sumatoria total de datos, que sería 450. Damos igual, el igual, y efectivamente da 450. AC, la tecla Shift 1. Pero antes de eso, recordemos que hay que digitar el número 3. Perdón, el número 4. El 4. Y se despliega este menú, donde el 1 es el total de datos, 2 es la media, 3 la desviación típica o estándar, y 4 la desviación típica o estándar. Recordemos que el sigma es población y S es muestra. Sin embargo, cuando yo tengo los datos que son menores que 30 o mayores o iguales que 30, corresponde sigma para valores que son mayores o iguales que 30, y la opción 4 corresponde a valores que son menores que 30. Vamos a ir por la opción número 1, por la 1.
corresponde al número total de datos, damos igual, y justamente hay por todos 9 datos. Aquí hay 9 datos, debe coincidir con este 9. AC, la tecla Shift 1, y nos vamos ahora nuevamente por la opción 4, y ahora vamos a editar el número 2, el 2. El 2 es la media, aquí aparece el 0, damos igual, y corresponde a 50, que es la media. AC, la tecla Shift 1, nuevamente el número 4, y nos vamos por la opción número 3 o 4, dependiendo de la cantidad de datos que tenga. Vamos a la opción número 4. Efectivamente corresponde a la de valor estándar. Damos igual y aparece exactamente el valor de la deviación típica. Noten que aquí la cálcula aparece con 9 decimales. Nosotros siempre acostumbramos a trabajar con máximo 2 decimales. Se aproxima a 2,06 la desviación típica o estándar para la tienda A. Vamos a AC. Enseguida vamos a hallar la varianza. Simplemente digitamos answer, la tecla al cuadrado, y le damos el igual. Repetimos, después de haber digitado la tecla, la opción de la variación estándar, le damos answer, la opción al cuadrado y el igual. Y nos da la varianza, que es 4,25. Otra forma es Shift 1, el número 4, damos la opción 4 nuevamente, y directamente digitamos el exponente o x al cuadrado, y le damos el igual, y nos da la varianza directamente, que es 4,25. Si quiero saber la desviación estándar, simplemente le damos raíz, aparece esta expresión answer y le damos el igual, y nos da la desviación estándar. Bien, si queremos hacer otros cálculos con otros datos, simplemente me voy por AC, la tecla Shift 1, ¿sí? Otra se despliega este menú, el número 3, para la parte estadística, se despliega este menú, el número 1, y ya me quedó lista, mi tablita ya está vacía para ingresar nuevos datos. Esta es una forma rápida para poder calcular la varianza, la media y la desviación estándar de una serie de datos. Ahora vamos a ver otra medida muy importante, que es el coeficiente de variación. Es muy útil cuando vamos a comparar datos en diferentes unidades. Veamos la definición. El coeficiente de variación CB es la razón o cociente de la desviación estándar S o sigma a la media, X barrita o mu. Es una medida de dispersión muy útil cuando se comparan datos en diferentes unidades, como por ejemplo pesos o dólares frente a cantidades vendidas. Veamos las fórmulas. Cuando el número de datos corresponde a una muestra, es la división CB, es la división entre la desviación estándar por la media y por 100. Y para cuando los datos corresponden a una población, CB, que es el coeficiente de variación, es igual a la desviación típica o estándar, que es sigma, por la media, que es mu, y por 100. Damos un ejemplo. Vamos a hallar el coeficiente de variación para tienda A y la tienda B. Entonces,
la tienda A es dividir la desviación estándar entre la media y por 100. Es decir, 2,06 dividido entre 50 y por 100 nos da 4,12%. Y la tienda B es dividir nuevamente la desviación estándar de la tienda B sobre la media de la tienda B y por 100. 5,43 entre el 50 y por 100. Eso nos da exactamente 10,86%. Notemos que la dispersión de los datos es mayor en la tienda B que en la tienda A. Eso es todo por hoy en la clase de medidas de dispersión para datos no agrupados. Los invito a que se suscriban a mi canal, le den like al video. Cualquier duda o inquietud me pueden escribir a este correo o dejar sus inquietudes o preguntas en la descripción de este video. Muchas gracias, nos vemos en otra clase. Hasta pronto.